Historia de la película comienza con el ejército mientras están reunidos viendo un video y están contentos. Después de que termina, salen a la misión. Un punto de control sospechoso y realizaron una redada en una de las áreas. Cuando entraron, hablaron con el dueño de la casa y le dijeron: queremos hacerles unas preguntas. ¿Hay alguien más en la casa contigo? El dueño de la casa les dijo que en el segundo piso hay una familia. Entonces los americanos fueron e irrumpieron en la casa y ellos se quedaron esperando hasta el día siguiente. En ese momento, uno de los francotiradores, cuyo nombre es Tommy, vio a un hombre iraquí mirándolos con miradas extrañas. Entonces él entró en el edificio y el francotirador sospechó de él e informó sobre él. El comandante del batallón, cuyo nombre es Dozer, dio la orden de vigilarlo a través de los aviones. Minutos después, llegó otro hombre y entró en el mismo edificio. Entonces los soldados empezaron a sospechar que algo iba a pasar. En ese mismo instante, Tommy notó a un hombre muy aidín vigilándolos desde arriba. En ese momento, el capitán dio la orden de retirar a los soldados de Bravo y ellos retiraron la segunda estación. Dozer pidió apoyo aéreo para asegurar la vida de Bravo, pero de repente los soldados estadounidenses oyeron una voz que gritaba Allahu Akbar. La gente evacuó el mercado inmediatamente. En ese momento los soldados iraquíes se acercaron y les dijeron que estaban llamando a la yihad, lo que significaba que venían a matarlos. Entonces el comandante Erak les ordenó asegurar el piso de abajo. Ahora volvamos a Tommy, que sintió cansancio y le dijo al soldado Frank: toma mi lugar. De hecho, Frank tomó su lugar y comenzó a vigilar el edificio. Vio llegar un coche al mismo edificio y bajaron hombres con fusiles Kalashnikov. Entonces Tommy le dijo a Frank: deberías haberles disparado porque están armados. Y Frank respondió: no los alcancé porque entraron rápido y en esa situación perdí la visibilidad. Después Tommy regresó y tomó el lugar de Frank, y en segundos los mujahidines lanzaron una granada contra el puesto de mando estadounidense. Frank y Tommy resultaron heridos por la granada. Los mujahidines comenzaron a dispararles. En ese momento Frank y Tommy se arrastraron y salieron de la habitación. Estaban rodeados por todos lados y no sabían dónde estaban los mujahidines. Llamaron a apoyo y los soldados les dijeron: llegaremos en 10 minutos. Después, Tommy y Frank recordaron que habían olvidado su equipo en la habitación que explotó. Dozer dijo: iré a buscarlo, pero cuando entró no pudo encontrar el equipo, así que tuvo miedo y salió inmediatamente. Los mujahidines no se mostraban delante de los americanos y eso los puso más nerviosos. No sabían dónde estaban sus enemigos. Minutos después, los americanos colocaron minas y decidieron abandonar el lugar por el otro lado. Y de hecho detonaron el lugar y se retiraron por la puerta trasera. Pero en el camino le dijeron a la familia que vimos al principio: ustedes quédense aquí y no se muevan nunca hasta que nosotros salgamos. Pero los soldados iraquíes tuvieron miedo de salir. Entonces le preguntaron a Tommy, y Tommy les dijo: ustedes no saldrán, solo asegurarán el camino de regreso y volverán a su lugar. Luego vemos llegar el apoyo estadounidense. Los soldados lanzaron una granada de humo, se prepararon y salieron contra los soldados iraquíes al principio. Después, salió una parte de los soldados estadounidenses y se dirigieron al tanque. Pero de repente fueron alcanzados por un lanzacohetes antitanque. El tanque explotó y los americanos sufrieron heridas graves. Los soldados iraquíes murieron, y después de la explosión, uno de los soldados sobrevivió, se despertó y vio a los muertos. Chu comenzó a gritar y a lamentar a sus amigos. Dozer salió y vio a los soldados lo que les había pasado y se derrumbó. En ese momento Erak fue hacia uno de los hombres y lo vio quemado. Rápidamente fue hacia él y lo apagó. Los soldados arrastraron a los heridos hacia abajo. Cuando Dozer arrastró a Tommy, notó que tenía la pierna rota, así que lo levantó y lo metió adentro. Erak llamó al apoyo otra vez. Dozer revisó a Tommy y descubrió que su corazón se había detenido y no tenía pulso. Supo que había muerto. Durante todos estos eventos, los mujahidines comenzaron a arrojarles granadas. Estaban intensificando la guerra con todas sus fuerzas para acabar con la presencia estadounidense. Entonces Erak se derrumbó y comenzó a jadear con dificultad por el miedo. Al mismo tiempo, uno de los soldados heridos seguía gritando de dolor. Dozer lo examinó y le dijo que su espalda estaba bien, pero que su pierna estaba herida. Le vendó la pierna para detener la hemorragia y que pudiera vivir el mayor tiempo posible. Pero debido a sus gritos y a las granadas que caían, el dueño de la casa también se derrumbó. Comenzó a gritarles: salgan de mi casa porque moriremos con ustedes. Pero los soldados lo detuvieron y lo sentaron. Allí Dozer vio la pierna del soldado herido y supo que había perdido ambas piernas. Dozer regresó y llamó al apoyo. Les dijo: tenemos heridos y estamos rodeados por todos lados, tienen que venir y darnos apoyo. En el otro lado el soldado llamó también al apoyo aéreo. Les dijo: necesitamos una fuerza de ataque justo encima de nuestra posición. Entonces le respondieron: llegaremos en 30 segundos, intenten aguantar y resistir. Y de hecho llegaron. Maboita de Damas namola tras ellos, unso a gritre cantó de su mestari marquetodes chesebro. Debido a su velocidad, sobrevolaron el lugar para asustar a los mujahidines. Este fue uno de los tipos de terror que el ejército estadounidense difundía. Traer un avión de guerra que pasara a una velocidad aterradora y hacía temblar el lugar. La gente, cuando el lugar temblaba, comenzaba a temblar de miedo. Los mujahidines no estaban preocupados por este asunto, porque vinieron para terminar con la presencia estadounidense en Irak. Los soldados siguieron tratando de curar al soldado herido. Todos estaban tan asustados y tensos que Dozer no podía abrocharse el cinturón correctamente.
Ahora vayamos con Tommy. Se despertó y supieron que todavía estaba vivo. Comenzó a gritar de dolor también. Erak comenzó a llorar por los eventos que le estaban sucediendo y creyó que lo que pasaba era solo una pesadilla. Tommy les dijo, denme un analgésico. Y el soldado le respondió, no sé dónde está. Entonces Tommy dijo que había uno en su bolso, el soldado lo encontró y cuando fue a inyectárselo, se equivocó y se pinchó el dedo con la jeringa. Tommy le dijo, busca otro en mi último lote. Y de hecho buscó y encontró el último y se lo inyectó a Tommy. Luego Dozer le inyectó a Sam. Sam le dijo, inyéctame más. Y Dozer se negó y le dijo, no necesitas más que esto. En medio de todas estas circunstancias, Erak perdió el control y comenzó a temblar. En ese momento llegó el apoyo y se enfrentó a los mujahidines. Los soldados estadounidenses se reunieron desde todos los lados y comenzaron a matar a los mujahidines. Pero los mujahidines no se rindieron y acorralaron a los americanos con otro plan. Ambos bandos comenzaron a dispararse y los disparos estaban en todas partes violentamente. En ese momento, Dozer vio llegar las fuerzas de apoyo y se alegró mucho. El comandante Chris fue hacia Erak y Erak le dijo, estoy destruido y quiero que tomes el mando y lideres a los soldados, quiero que nos saques de este aprieto. Chris aceptó y en ese momento llegó un soldado y comenzó a gritarles, salgamos. Le disparó a la pierna de Sam. Dozer peleó con él y lo empujó. Chris les dijo, nos iremos del lugar sin enfrentamiento porque queremos salir con las menores bajas posibles. De hecho, salieron al tejado y comenzaron a disparar por todas partes para matar a los mujahidines y despejar el camino delante de ellos. Pero Chris supo que el apoyo no enviaría un nuevo tanque para rescatarlos porque el anterior había sido destruido. Los mujahidines tenían misiles antitanque y los americanos no querían arriesgar los tanques restantes. Entonces Chris le dijo al soldado, llámalos y diles que tú eres el comandante y ordénales que envíen un tanque para que nos carguemos en él. Y de hecho el soldado cumplió y dio la orden. En ese momento los soldados en el tejado le dijeron a Chris que los mujahidines habían llenado completamente el lugar y que no había salida ni escape. Entonces Chris les preguntó, ¿tienen todo su equipo con ustedes? Un soldado le dijo, el rifle del soldado estadounidense está afuera. Entonces Chris tomó a un soldado con él y salió a buscarlo. Y cuando salieron los mujahidines comenzaron a dispararles, pero Chris no se rindió y tomó el rifle y entró. Ahora volvamos a los soldados en el tejado. Perdieron el control de sí mismos y los mujahidines les disparaban intensamente. Entonces se arrastraron y entraron al edificio. En ese momento Chris les ordenó, divídanse en dos grupos y cada grupo tome a un herido y vaya a un lado. De hecho se dividieron y se llevaron a Tommy y Sam. Comenzaron un nuevo plan para poder salvarse de este ataque. Se los llevaron, salieron y encontraron que el apoyo les había enviado dos tanques para poder rescatarlos. Los soldados subieron a los tanques y el resto de los soldados los cubrieron disparando a los mujahidines. Cuando los soldados subieron, el resto regresó al edificio porque los mujahidines comenzaron a dispararles y temieron por sus vidas. Al mismo tiempo los mujahidines siguieron disparando a los tanques, pero todo fue en vano porque el tanque era antibalas. Ahora volvamos a los soldados en el edificio. Decidieron volar el piso superior de los edificios que estaban a su lado porque los soldados los estaban acorralando desde los tejados. Chris dio la orden a los tanques de guerra de disparar, pero la tripulación de los tanques se negó y dijo que se lastimarían. Chris les dijo, todos nuestros hombres están completos, disparen al piso superior y a todos los edificios que están a nuestro lado. Entonces el tanque regresó y disparó al edificio, derribando el piso superior. El otro tanque también bombardeó completamente los edificios adyacentes y los destruyó, sin dar importancia a los civiles que estaban dentro. Después los soldados decidieron salir. Se prepararon y salieron a los tanques, y todos pudieron subir. Los tanques se movieron y pudieron salvarse. Después de que los soldados se fueron, los dueños de la casa que vimos al principio salieron y vieron cómo su casa fue destruida. La sangre de los americanos estaba por todas partes en la casa y estaban asustados. Neutral Goris y Presove por todas partes en la casa y estaban asustados. Neutral Goris y Presove por todas partes en la casa y estaban asustados. Los mujahidines salieron después de haberlos acorralado y haber matado al mayor número posible de americanos. Al final, sabemos que la historia de la película es una historia completamente real. Sam perdió su pierna y vivió el resto de su vida en silla de ruedas, sin poder olvidar este ataque que había sufrido. Fue el ataque más duro que pasó. Aquí termina la película.